lo que a mí más me impresiona de este fenómeno es la conexión espiritual, pasional que ya genera, porque no es un tema, o sea, es una cosa que tú lo ves, por ejemplo, con este famoso video que todo el mundo ya debe haber visto, de este hombre de pelo en pecho en Portuguesa llorando como un niño, bien Así cuando es. veamos, ¿no? Mujeres diciendo, o sea, es increíble todas las manifestaciones que tú no ves en ninguna otra, que tú no has visto antes. Por cierto, esa conexión no la tenía, por ejemplo, Diosdado Cabello, no Pero la la tenía. tenía Chávez. Bueno, Chávez la tenía al principio, ¿no? Ajá. Pero ya Chávez no está, por un lado, pero la otra, y ahorita ya Chávez no genera ni siquiera en el chavismo, ¿no? Ese tipo de fervor, digamos, de recordar. Castro Cando, periodista venezolano de investigación y que además ha estado detrás de todo lo que ha sido la trama esta de corrupción que se ha denunciado desde el propio madurismo en contra de Tarek El Aissami, haciendo su análisis sobre María Corina Machado. Y justamente hablando de corrupción, les comentaba en el bloque anterior que el ex vicepresidente y ex embajador Francisco Pacho Santos nos decía, aquí va a haber que tragarse algunos sapos, a ver qué, no mirar para otro lado, pero sí soportar. Pasó en Chile, pasó incluso en Nicaragua, cuando doña Violeta Chamorro asumió la presidencia, tuvo que dejar al hermano de Daniel Ortega como ministro de la Defensa, pero se produjo la transición. Bueno, que regresó después Ortega, ya eso es harina de otro costal, pero fíjense ustedes lo que pasó en Chile. Tenemos que tragarnos algunos sapos. Seguro. Pero también pasó en Sudáfrica. Siempre hay que traerse Tiene razón. sapos. Bien, pasó en España. Se fusilaron en masa. Y al final hubo que negociar y hubo que reconciliarse. Y hubo que, en fin, intentar lo que lograron, que la libertad sea más importante que los grupos y las personas. Y se logró en España, se logró en Sudáfrica, se logró en Chile. Bien, y lo hemos ido logrando. Esa es la gran ventaja de América Latina ahora, a pesar de que todavía tenemos a Nicaragua un salvaje como Ortega y en Cuba el castrismo, que en definitiva nada más que sabe reprimir y matar. No sabe, y lo digo con mucha tranquilidad. Ojalá supieran hacer otra cosa. Ojalá supieran los cubanos de Díaz-Canel producir. Cuba produjo este año 230.000 toneladas de azúcar. La zafra durante la guerra de independencia. Eso es un bochorno para un país que puede producir 8 millones de toneladas. Pero que no solamente no produce azúcar, no produce nada. No produce nada. O sea, no tiene agua, no tiene transporte, no tiene maíz, no tiene arroz, no tiene azúcar. El níquel por el suelo, el tabaco ha perdido calidad. Entonces, ¿qué es lo que faltaría en Cuba? que Lula le diga que se vayan y la comunidad internacional, porque además no saben gobernar. Entonces, esa es una situación, hay que tragarse los sapos en algunos. A ti te ha tocado el exilio, a mí me ha tocado el exilio, Sí. a Edgar le ha tocado el exilio, a ti te ha tocado el exilio cubano. ¿Estarías dispuesta a reconciliarte, a tragarte un sapo para regresar a Mira, Margarita, a Venezuela? yo creo que hay muchas de este lado que se podrían tragar esos sapos y construir ese puente de oro que incluso se habló, expresidentes latinoamericanos estuvieron a favor de que se hiciera eso. El tema es si Maduro se va a tragar los sapos que implica una transición. Yo no veo, y no hay que dejarse llevar por las trampas en el camino, a Nicolás Maduro entregando el poder. Cuando vimos las audiencias públicas este viernes en Washington, donde describían cada uno de los sitios de tortura, Sí. en donde no es solo la DICIB y Ramo Verde, no, casas particulares donde hay centros de tortura. Ellos van a permitir que esas casas de tortura se abran. Yo no veo a Nicolás Maduro queriendo Qué hacerlo. bueno que lo digas. Y el tema es si ellos son los que están dispuestos a tragarse los sapos o le harían caso a Lula da Silva. No van a permitir una transición. Eso, el tema es no solo ganar, porque ya está ganado, sino cómo cobrar esa elección. ¿Cómo cobrar esa elección, Edgar? Bueno, obviamente tiene que haber un proceso de negociación y los procesos de negociación en el marco de un proceso de paz, que en realidad es lo que le tocaría a Venezuela, porque es un país que fue sometido a una guerra interna del Estado contra la población, contra la sociedad civil. Tiene que darse más o menos lo que se dio también en el proceso de paz en Colombia, en un momento entre los paramilitares y las víctimas de los paramilitares, y después también entre la FARC y el gobierno. Donde también mataron gente. Que es donde justicia, también que es un tuvieron proceso que de sentarse justicia. en el Congreso y con Correcto. policías que mataron, ¿no? Es un proceso de justicia transicional donde tiene que haber un proceso de perdón, pero también una comisión de la verdad, y no puede haber impunidad. Obviamente tiene que, y sobre todo con lo que decía Gabriela, que tiene que haber
estamos ante el escenario y eso es lo difícil para Maduro. A ellos les interesan dos cosas, Carlos. Primero, no ir preso. Y lo otro, no perder el dinero que han ganado durante todos estos años. Esas son las dos únicas cosas que a ellos les interesan. Entonces, no está fácil ante el proceso que hay en la Corte Penal Internacional. Aunque yo creo que todavía hay una válvula de escape desde el punto de vista en que todavía el fiscal, aunque está en un proceso de investigación, no ha terminado imputando. Entonces creo que todavía Nicolás Maduro debería, en un proceso de negociación conjunta de todos los factores políticos de la comunidad internacional, ver esa salida pacífica en un proceso de transición. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, las afirmaciones que se produjeron ahí en la Organización de Estados Americanos, o sea, la mamá de Pernalete está dispuesta a tragarse ese sapo que le mataron a su hijo, no haya nadie que pague por eso, por ejemplo. Y digo la mamá de Pernalete por decir la mamá de Pernalete, y si no, la esposa o los hijos de Franklin Brito o del propio Raúl Isaías Baduel. Es muy complejo, pero Gabriela puso el dedo en la llaga. No, claro que es complejo. Pero ¿cómo desactivamos las casas de tortura? ¿Cómo se desactiva un castrismo que está en Venezuela hasta en los tuétanos y que lo único que sabe es matar y torturar? Es lo que saben. Lamentablemente no saben, pero ojalá supiesen producir y hablar con el ajeno. No lo saben. No lo aprendieron. Fidel no les enseñó eso. Bien, entonces yo quiero ver a ese madurismo desactivando las casas de tortura, desactivando el castrismo que está en Venezuela. Porque el castrismo que hay en Venezuela ni es comunismo, ni tiene ideología, es el poder por el poder, que es capaz de matar con una sangre fría tremenda y torturar, y no pasó nada. Con la única intención de quedarse en el poder. Con la única intención de mantener el poder. Y no están presionando suficiente. Al día de hoy realmente Nicolás Maduro tiene unas sanciones o algo mayor que lo esté poniendo contra la pared. No existe. Tú le preguntas a los funcionarios americanos, ¿vas a reimponer sanciones? No responden. Cuando les preguntas al revés, les dice, ¿estás dispuesto a aliviar sanciones? De una vez te dicen, sí, las voy a aliviar. Cuando tú estás entre un Estados Unidos así y una Francia diciendo sí, que vuelva el gas y el petróleo porque tengo el problema aquí en Europa, realmente Maduro está cómodo y él sencillamente porque los intereses necesita económicos se están legitimación. poniendo por encima de los intereses de los venezolanos. Es decir, esta administración en parte tiene responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, culpa directa no es, pero están en una dinámica en la que tienen las manos atadas a esas decisiones que toma el régimen de Maduro. Pero yo no le hubiera entregado ni los narcosobrinos ni a Alex Saab hasta que no hubiera elecciones. Por supuesto, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. O sea, se le ha entregado demasiadas cosas al régimen a cambio prácticamente de nada. Porque, los americanos entienden, mira, ya va, sí nos entregaron unos presos políticos que eran ciudadanos americanos, pero resulta que en Venezuela hay casi 300 presos políticos y que actualmente siguen metiendo nuevas personas presas y que además siguen aumentando los niveles de tortura y de condiciones infrahumanas dentro de las cárceles. Para prueba de eso, podemos mencionar lo que es el Rodeo 1, que es una cuestión, fue diseñado específicamente para concentrar ahí a los presos políticos y en donde tienen una situación no solo en donde los tienen pasando hambre, que han perdido peso los presos políticos, sino que es denigrante la manera como los familiares van a ver a sus familiares presos ahí, que hasta le ponen una capucha para poderlos llevar hasta el punto donde van a ver a los... Y eso lo están haciendo ahorita teniendo la gente de la oficina de la Corte Penal Internacional recién inaugurada en Caracas. Ahora, yo no sé si tengo tiempo en este bloque, porque quiero que regresemos al tema de María Corina Machado. Ya vamos al último bloque del programa. María Corina Machado, como dijimos al principio, no está en la boleta. Vamos a suponer en el ejercicio de la presión internacional se producen las elecciones. 28 de julio, gana Edmundo González. ¿Y María Corina qué? ¿Qué va a hacer? ¿Es la vicepresidenta? ¿Va a renunciar? Nadie ha planteado eso y nadie quiere tocar eso. Al regreso, aquí, en Análisis Semanal.